Buenos días, comisionados, para celebrar la 14ª sesión ordinaria, de fecha 19 de abril de 2016, siendo las 12:03, y en virtud de la ausencia de la comisionada presidenta Josefina Román Vergara, de conformidad con el artículo 30, fracción 16 del reglamento interior de este instituto y artículo 20 de los lineamientos para las sesiones de este órgano garante, comisionados, les pido que mediante votación económica designen al comisionado o comisionada que presidirá la sesión. La comisionada Eva Bahir Yapur. ¿Sí? Sí, gustan emitir su voto. Comisionados, por unanimidad de votos, se aprueba que sea la comisionada Eva Bahir Yapur quien presida la sesión ordinaria del día de hoy. Comisionada. Gracias, secretaria. Tengo en mis manos el oficio que envía la comisionada presidenta, Infoem-JRB-MEM-79-2016, de fecha 18 de abril de 2016, donde solicita sea justificada su ausencia. Para que tome nota, por favor, y sí, se justifique la misma. Sí, comisionada. Ahora procedemos a hacer un receso. ¿Falta de quórum? No. Sí. ¿Pase lista o ya no? No. A ver, secretaria tiene la palabra. Es que esa fue... Comisionados, en esa virtud, nada más para pasar lista y dejar constancia, se encuentran presentes la comisionada Eva Bahir Yapur, el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, el comisionado Javier Martínez Cruz y la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Por lo tanto, existe quórum legal para dar inicio a la sesión. Gracias, secretaria. Una vez que se encuentra el quórum legal para poder sesionar, solicitamos un receso. Perdón. Pues es que más bien... Comisionados, les pregunto, ¿quién va a presidir la sesión del día de hoy? La comisionada Eva Bahir Yapur, por favor. Comisionados, ¿podrían emitir la votación para que sea la comisionada Eva Bahir Yapur quien presida? Comisionada que preside, se aprueba por unanimidad, bueno, que presida la sesión del día de hoy. Gracias, secretaria, gracias, compañeros. En virtud de el siguiente punto del orden del día, solicitamos un receso. Reiniciamos la sesión, por favor, secretaria. Procedemos al desahogo del punto número 2, lectura y aprobación del orden del día previamente enviado. Pregunto a mis compañeros comisionados si alguien tiene algún comentario o modificación. Comisionada Zulema. Gracias, comisionada que preside. Si mis compañeros están de acuerdo, quiero pedirles que me ayuden, por favor. Voy a retirar el recurso 920 para un mejor estudio. Por favor, secretaria, tome nota del recurso que pide la comisionada Zulema sea retirado del orden del día. Comisionado Javier. Muchas gracias, comisionada que preside. Solamente igual, para en el mismo sentido, permitirme retirar del orden del día el recurso 929 para un mejor estudio. Gracias, comisionado. Secretaria, por favor, tome cuenta de lo que comenta el comisionado Javier Martínez de retirar el recurso del orden del día. Sí, comisionada. Sí, también pedirle el uso de la palabra para Adelante. Solicitar que se retiren los recursos 986 y 1131 del orden del día que presentó la comisionada presidenta. Ok, se toma nota. Son 4 los recursos que se retiran del orden del día. Pasamos al punto siguiente para hacer retornos de los recursos que había propuesto en un inicio la comisionada Josefina Román Vergara, que serán turnados a la comisionada Zulema Martínez y a la comisionada que preside. Si pudiera darle lectura, secretaria, por favor. Sí, comisionada. Los recursos que se le retornarían a su ponencia serían los acumulados 861, 862, 863,
el recurso 946, el 951 y el 961. Los recursos que se retornarían a la ponencia de la comisionada Zulema Martínez Sánchez son el 1046, 1096 y 1111. Es correcto, a favor de tomar la votación. No, es esa parte. Este es retorno. Hacemos un receso. Continuamos, secretaria. Por favor, tomar la votación de los retornos. Comisionada que preside, una vez recabada la votación económica de los retornos, se aprueban por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Pasamos al punto de la acumulación de unos recursos que estaban propuestos en el orden del día, que va a acumular el comisionado Javier Martínez y eran recursos del comisionado Luna. ¿Se le puede dar lectura, por favor? Sí, comisionada que preside. Se acumularían los recursos 858, 859 y 860 a los recursos que presenta el comisionado Javier Martínez Cruz, 864, 865 y 866. En ese sentido, si pudieran emitir su voto de manera económica. Comisionada que preside, se aprueba por unanimidad de votos la acumulación ya señalada. Ok. Gracias, secretaria. Con todos estos cambios ya manifestados y autorizados, queda el orden del día en sus términos, entonces solicito sea aprobada el orden del día con lo que hemos comentado. Comisionados, en ese sentido, si pudieran emitir su voto de vía económica para aprobar el orden del día con las modificaciones. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos el orden del día con las modificaciones ya señaladas. Gracias, secretaria. Pasamos al punto de la aprobación del acta Infoem Ord 13-2016 de fecha 12 de abril de 2016. Pregunto a mis compañeros si tienen algún comentario y si no, secretaria, tomar la votación. Comisionados, les pido que manifiesten su voto de manera económica para aprobar el acta Infoem diagonal ORD, diagonal 13 y diagonal 2016. Comisionada que preside, se aprueba por unanimidad el acta referida. Gracias, secretaria. Pasamos al punto de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. Se procede a comentarios, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de resolución de recursos de revisión acumulados 759, 760, 761, 762 y 763, remitidos por el comisionado Javier Martínez Cruz. Pregunto a mis compañeros comisionados si tiene alguien algún comentario. Comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada que preside. Solamente, por favor, que me permitan hacer una modificación a estos recursos acumulados para que el sentido de la resolución quede en el resolutivo segundo, se agregue un inciso C con el texto del inciso A que aparece en la fracción A, para que quede integrado en esa fracción primera. Y la fracción segunda, se elimina ese inciso A, el inciso B, quedando el actual inciso C como inciso A, con la siguiente redacción: los servidores públicos a quienes iniciado el procedimiento administrativo durante el periodo comprendido en los años del 2011 al 2015 se encuentran aún pendientes de resolución. Y el que aparecía como inciso D, que será hoy el inciso B de esta fracción segunda, el número de expedientes de cada uno de los procedimientos a los que se hace referencia en esta fracción. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, comisionado ponente. Secretaria, con los cambios mencionados por el comisionado ponente, tome nota y por favor tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados, a los que ya ha dado lectura la comisionada que preside, y con las modificaciones expuestas por el ponente. Comisionado Luna. A favor con la modificación señalada. Comisionada Martínez Sánchez. A favor, modificado. Comisionada que preside. A favor, modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos en la resolución de los recursos de revisión acumulados
en los términos que ya fueron presentados a este pleno y con las modificaciones hechas por el ponente. Gracias, secretaria. Continuamos con el recurso 790, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario. Comisionada Zulema. Gracias, comisionada que preside. Solamente haré una rectificación, o bueno, una precisión en el punto 6 del resolutivo segundo, para agregar el año 2015, para quedar de la siguiente manera: documento en el que se asigna el presupuesto para el ejercicio fiscal 2015 y 2016 del H Ayuntamiento de San Miguel Chapultepec. Secretaria, tomando en consideración los comentarios vertidos por la comisionada ponente, solicito tome la votación. Comisionados, les pido que emitan su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 790 en los términos presentados a este pleno. Comisionado Luna. A favor con la modificación señalada por la comisionada ponente. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada que preside. A favor modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 790 con las modificaciones hechas por la ponente y en los términos ya señalados. Gracias, secretaria. Procedemos a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 848, que es remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Pregunto a mis compañeros si tienen algún comentario. Comisionado ponente. Sí, comisionada que preside. Si me lo permiten, el resto de los integrantes del pleno, realizaría algunos ajustes a la redacción de los resolutivos que quedarían en los siguientes términos. En el resolutivo segundo, inciso A, sería la realización de operativos preventivos por parte de la Dirección de Seguridad Pública de Tlalmanalco, con referencia específica al número de oficio y el resto de la redacción como fue presentada. En el caso del inciso B, quedaría de la siguiente manera: el documento en donde conste el informe de resultados y el resto de la redacción. Y en el inciso C, después de estado de fuerza policial, quedaría en los siguientes términos: o cualquier aspecto que no sea estadístico y comprometa la seguridad pública. Es cuanto. Gracias, comisionado ponente. Secretaria, tomar nota de los comentarios y modificaciones que hace el comisionado ponente y solicito, por favor, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 848 que remite el comisionado Luna y con las modificaciones ya expuestas por el mismo. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación propuesta. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada que preside. A favor modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 848 con las modificaciones expuestas y en los términos presentados a este pleno. Gracias, secretaria. Hacemos lo conducente con el recurso de revisión 849 remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. Pregunto a mis compañeros comisionados si alguien tiene algún comentario. Secretaria, a favor de tomar la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 849 en los términos que ya dio lectura la comisionada que preside. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada que preside. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 849 en los términos ya planteados a este pleno. Gracias, secretaria. Hacemos lo conducente con el proyecto de recurso de revisión acumulados 855, 856 y 857 remitidos por la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Pregunto a mis compañeros comisionados si alguien tiene algún comentario. Comisionado Luna tiene la palabra. Muchas gracias, comisionada que preside. Considerando la hora, trataré de ser puntual. Miren ustedes, en este caso y en algunos recursos adicionales que resolveremos sobre la Procuraduría, que son los subsecuentes, voy a presentar voto particular en razón de que aprecio, compartiendo desde luego los razonamientos expuestos por la comisionada y por el resto de los comisionados, que se acredita con mucha claridad la existencia de las técnicas de investigación sobre las cuales se requiere la información que inquieta al recurrente en estos casos. Sin embargo, la duda existe sobre si es un hecho negativo o no por no haberse ejecutado por parte de la autoridad. El problema de considerar que esto es un hecho negativo
es que quien propuso esta técnica de investigación como elemento que debiera de incorporarse al Código de Procedimientos Penales del Estado de México fue el Ejecutivo del Estado y la propia Procuraduría, quien defendió en su momento la necesidad de contar con estas herramientas que no se emplean en la totalidad de los delitos que se investigan, sino solamente en un grupo muy selecto, que son los de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delito de trata de personas, feminicidio y extorsión, porque precisamente el Poder Legislativo lo que consideró al aprobar esto es que estos delitos son especialmente graves para la sociedad, a tal grado que se requiere una medida tan inusual como es intervenir las comunicaciones telefónicas y generar la geolocalización, que implica la limitación a uno de los derechos fundamentales más clásicos y diría yo sagrados en la doctrina, que es el tema de la privacidad de las comunicaciones. El derecho de privacidad de las comunicaciones es de tanta generación de doctrina por los órganos que, bueno, bastaría revisar este aspecto para ver por qué es que fue tan importante incluirlos. Me parece que considerarlo como un hecho negativo sería riesgoso, sobre todo si consideramos que se han presentado cerca, en estos 3 años, de 13.899 delitos denunciados, aparte la cifra negra que está debidamente acreditada, y según las cifras, estos 13.000 delitos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por lo tanto, el que en 13.899 delitos la Procuraduría no haya utilizado la técnica de investigación, me parece que implicaría por lo menos el requerir la declaratoria de inexistencia. Sin embargo, no puedo apartarme de la resolución porque estoy de acuerdo con el contenido y me encuentro en un brete muy difícil porque tengo que pronunciarme sobre un párrafo que me gustaría que estuviera en los resolutivos, pero que no está, y por lo tanto no puedo distanciarme de los resolutivos. Trataré de hacer lo que, desde luego salvando las grandes distancias que hay, lo que hizo el talentoso de don Edmundo Gorman, quien reconstruyó a través de otros libros la obra Historia de los Indios de Fray Toribio de Benavente Motolinia, que se perdió en el tiempo. Y bueno, como aquí en el decreto se pierde el párrafo de la inexistencia, pues solamente lo acompaño de esta manera. Muchas gracias y perdón por la tolerancia que con tanta benignidad siempre me prodigan. Gracias, comisionado Luna. Aquí quisiera hacer un comentario al respecto, en virtud del por qué yo voto a favor sin emitir ningún voto ni ninguna opinión. Es que, como bien refiere el comisionado Luna, y en el entendido de la justificación que esboza, no podemos pasar desapercibido que el sujeto obligado, en este caso la Procuraduría, toca un hecho negativo. Dice que no ha emitido ninguno, y al tener sí esa facultad, más no la fuente obligacional, no podemos estar en la posibilidad de ordenar una declaratoria de inexistencia. Es por ello que estoy justificando el por qué no acompaño ni con voto ni con opinión el proyecto que presenta la comisionada ponente. Si no hay algún otro tema a tratar, secretaria. Sí, comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados a los que ya dio lectura la comisionada que preside. Comisionado Luna. A favor con voto particular. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Abaid. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución de los recursos de revisión 855, 856 y 857 en sus términos, emitiendo voto particular el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Gracias, secretaria. Procedemos con los recursos por retorno 861, 862 y 863 que a mí me corresponden. Pregunto a mis compañeros comisionados si alguien tiene algún comentario. Secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados a los que ya dio lectura la comisionada que preside y que ella misma por retorno presenta a este pleno. Comisionado Luna. A favor con voto particular. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada que preside, se aprueba por unanimidad de votos la resolución de los recursos de revisión acumulados.
en los términos ya planteados a este Pleno. Gracias, secretaria. Hacemos lo conducente con los recursos acumulados 864, 865, 866, 858, 859 y 860 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario. Secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados a los que ya dio lectura la comisionada que preside en los términos presentados a este Pleno. Comisionado Luna. A favor con voto particular. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada que preside. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución de los recursos de revisión acumulados 864, 865, 866, 858, 859 y 860 en los términos ya expuestos. Gracias, secretaria. Hacemos lo conducente con el proyecto de resolución del recurso de revisión 869 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Pregunto a mis compañeros comisionados si tiene alguien algún comentario. Secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 869 al que ya dio lectura la comisionada que preside. Comisionado Luna. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada que preside. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 869 sobreseyendo el mismo. Gracias, secretaria. Hacemos lo conducente con el proyecto de recurso de revisión 877 que yo someto a consideración y si me permiten mis compañeros comisionados quisiera hacer la siguiente modificación. En el resolutivo segundo, en el punto número 2, sería agregar después del currículum vitae o solicitud de empleo. Secretaria. Comisionados, les pido que emitan su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 877 que la comisionada que preside presenta a este Pleno con las modificaciones hechas por ella misma. Comisionado Luna. A favor con la modificación señalada. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada que preside, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 877 con las modificaciones expuestas y en los términos que se presentan a este Pleno. Gracias, secretaria. Hacemos lo conducente con el proyecto de recurso de revisión 885 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Pregunto a mis compañeros si tienen algún comentario. Secretaria. Comisionados, les pido que emitan su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 885 que presenta la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada que preside. A favor. Comisionada, en consecuencia, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 885 en los términos presentados a este Pleno. Gracias, secretaria. Hacemos lo conducente con el proyecto de resolución del recurso de revisión 888 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Pregunto a mis compañeros si tienen algún comentario. Comisionado ponente, tiene la voz. Gracias, comisionada que preside. También, si me lo permiten, realizaría una modificación al proyecto de decreto de resolutivos en el último párrafo. Sería de la siguiente manera: para el caso de no localizar la información antes referida, deberá emitir pronunciamiento al respecto y hacerlo del conocimiento del particular. Gracias, comisionado ponente. Secretaria, tomar nota de la modificación y la votación, por favor. Sí, comisionada. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 888 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández y con las modificaciones que ya ha hecho él mismo. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las modificaciones planteadas por el comisionado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada que preside. A favor modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos con las modificaciones expuestas por el ponente la resolución del recurso de revisión 888 en los términos que se remite a este Pleno. Gracias, secretaria. Hacemos lo conducente con el proyecto de resolución del recurso de revisión 889 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario. Secretaria. Comisionados, les pido que emitan su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 889 en los términos a los que ya dio lectura la comisionada que preside. Comisionado Luna. A favor con voto particular. Comisionada Martínez Sánchez. A favor con opinión particular. Comisionada que preside. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 889
emitiendo voto particular el comisionado Luna y opinión particular la comisionada Martínez Sánchez. Gracias, secretaria. Hacemos lo conducente con el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 895 y 1028 remitidos por la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Pregunto a mis compañeros si tienen algún comentario. Comisionada ponente. Gracias, comisionada que preside. Únicamente para ser congruente con todos los recursos que hemos resuelto sobre el tema, en el resolutivo segundo, en el último párrafo, voy a quitar la palabra totalidad, únicamente para que quede que la información debe de ser clasificada como confidencial o reservada. Gracias, comisionada ponente. Secretaria, tomar nota de la modificación y tomar la votación, por favor. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados, a los que ya dio lectura la comisionada que preside, con las modificaciones hechas por la comisionada ponente. Comisionado Luna. A favor con la modificación señalada por la comisionada ponente. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada que preside. A favor modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución de los recursos de revisión acumulados 895 y 1028, con las modificaciones expuestas por la ponente en los términos que se presentaron a este pleno. Gracias, secretaria. Hacemos lo conducente con el proyecto de resolución del recurso de revisión 898, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario. Secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 898, al que ya ha dado lectura la comisionada que preside y que remite el comisionado Luna. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada que preside. A favor. En consecuencia, comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 898 en los términos ya planteados a este pleno. Gracias, secretaria. Hacemos lo conducente con el proyecto de resolución del recurso de revisión 903, que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Pregunto a mis compañeros si tienen algún comentario. Comisionado ponente. Si me lo permite, comisionada que preside, también atendiendo las valiosas observaciones, propongo ajustar la redacción del resolutivo segundo, inciso A, para que quede de la siguiente manera: documentos que obran en el expediente laboral administrativo de, y el resto de la redacción, tal como fue presentada. Gracias, comisionado. Secretaria, tomar nota de la modificación y tomar la votación. Comisionados, les pido que emitan su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 903 en los términos ya que se plantean a este pleno y con las modificaciones hechas por el comisionado ponente. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación propuesta por el comisionado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada que preside. A favor modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 903 con las modificaciones hechas por el ponente y en los términos ya citados. Gracias, secretaria. Hacemos lo conducente con el proyecto de resolución del recurso de revisión 904, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. Pregunto a mis compañeros si tienen algún comentario. Secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión al que ya ha dado lectura la comisionada que preside. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada que preside. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 904, confirmando la respuesta del sujeto obligado. Gracias, secretaria. Hacemos lo conducente con el proyecto de resolución del recurso de revisión 905, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario. Comisionada ponente. En el resolutivo segundo, debe decir se revoca la respuesta del sujeto obligado, y en la primer viñeta dice del 15 de enero, debe decir del 16 de enero. Gracias, comisionada ponente. Secretaria, tomar nota de las modificaciones y tomar la votación, por favor. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 905 que presenta la comisionada Zulema Martínez Sánchez y con las modificaciones que ella ya ha expuesto a este pleno. Comisionado Luna. A favor con la modificación señalada. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada que preside. A favor modificado.
Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos con las modificaciones hechas por la ponente la resolución del recurso de revisión 905 en los términos, revocando la respuesta del sujeto obligado. Gracias, secretaria. Hacemos lo conducente con el proyecto de resolución del recurso de revisión 907 que yo someto a consideración, y si me permiten mis compañeros comisionados, quisiera hacer las siguientes modificaciones. En virtud de lo que hemos comentado y discutido en el prepleno, arribamos a la convicción del cambio del sentido. No es un sobreseimiento, va a ser un modifica, y se va a ordenar, se entregue el directorio completo de la Secretaría del Ayuntamiento y de la Tesorería Municipal, que incluya a todos los jefes, coordinadores, subdirectores, directores y titulares, así como el monto de su salario mensual y preparación académica, entre paréntesis, grado máximo de estudios. Se harán las modificaciones a todos los resolutivos que con este cambio conlleven. Secretaria, toma la votación, por favor. Sí, comisionado. Comisionados, les pido que emitan su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 907 que presenta a este pleno la comisionada que preside y en los términos a los que ella ya le dio lectura. Comisionado Luna. A favor con la modificación señalada. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada que preside, se aprueba por unanimidad de votos con las modificaciones expuestas la resolución del recurso de revisión 907, modificando la respuesta del sujeto obligado. Gracias, secretaria. Hacemos lo conducente con el proyecto de resolución del recurso de revisión 908, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario. Comisionado ponente. Gracias. También, si me lo permiten, en el resolutivo tercero adicionaría un texto que era necesario que estuviera y que por un error personal no se incluyó, que es el siguiente: dé cumplimiento al ordenado dentro del plazo de 15 días hábiles e informe a este instituto dentro de un término de 3 días hábiles respecto del cumplimiento de la presente resolución. Y por favor, secretaria, si se equivoca en el género no hay ningún problema. Gracias, comisionado ponente. Secretaria, tomar nota de las modificaciones expuestas por el comisionado ponente y tomar la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 908 en los términos que ya han sido planteados a este pleno y con las modificaciones hechas por el comisionado ponente. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las modificaciones propuestas por el comisionado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada que preside. A favor modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 908, revocando la respuesta del sujeto obligado. Gracias, secretaria. Hacemos lo conducente con el proyecto de resolución del recurso de revisión 909, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario. Secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 909, que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada que preside. En contra, con voto disidente. En consecuencia, comisionada, se aprueba por mayoría de votos la resolución del recurso de revisión 909 y emitiendo voto disidente la comisionada que preside. Gracias, secretaria. Hacemos lo conducente con el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 913 y 1029, remitidos por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Pregunto a mis compañeros si tienen algún comentario. Comisionado ponente. Sí, si me lo permiten, también realizaría un par de precisiones en el resolutivo segundo. Inciso A, quedaría de la siguiente manera: del 1 al 22 de febrero, tanto con letra como con número. Y en ese mismo resolutivo segundo, el tercer párrafo iniciaría de la siguiente forma: para el caso de que existen los archivos de las direcciones de Desarrollo Social y Educación, y el resto de la redacción. Gracias, comisionado ponente. Secretaria, a favor de tomar nota de los comentarios expuestos por el comisionado ponente y tomar la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados, a los que ya dio lectura la comisionada que presidía en los términos que se presentan a este pleno. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Martínez Sánchez.
A favor modificado. Comisionada que preside. A favor modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución de los recursos de revisión acumulados 913 y 1029 con las modificaciones hechas por el ponente. Gracias, secretaria. Hacemos lo conducente con el proyecto de resolución del recurso de revisión 915 remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario. Secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 915, al que ya ha dado lectura la comisionada que preside. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada que preside. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 915 en los términos planteados a este pleno. Gracias, secretaria. Hacemos lo conducente con el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 918, 919, 938 y 945 remitidos por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario. Comisionado ponente. Gracias. Desde luego, con la gratitud de la puntual observación, me permito sugerir que se corrija en el resolutivo cuarto para eliminar la referencia a los informes de justificación, que en este caso no hay. Gracias, comisionado ponente. Secretaria, a favor de tomar nota de los comentarios expuestos y favor de tomar la votación. Comisionados, les pido que emitan su voto en relación al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados a los que ya dio lectura la comisionada que preside y con las modificaciones hechas por el ponente. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación propuesta por el comisionado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada que preside. A favor modificado con voto particular. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución de los recursos de revisión acumulados 918, 919, 938 y 945 con las modificaciones hechas por el ponente y emitiendo voto particular la comisionada que preside. Gracias, secretaria. Hacemos lo conducente con el proyecto de resolución del recurso de revisión 924 remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. Pregunto a mis compañeros si existe algún comentario. Secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 924 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada que preside. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 924 en los términos que se plantearon a este pleno. Gracias, secretaria. Hacemos lo conducente con el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 927 y 928 que yo someto a consideración y si me permiten mis compañeros comisionados quisiera agregar el siguiente párrafo en el resolutivo segundo, después del párrafo de actas de cabildo, se agregaría lo siguiente: para el caso de que no se hubieran llevado a cabo sesiones extraordinarias, bastará con hacerlo del conocimiento. Con esa observación, secretaria, a favor de tomar la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 927 y 928 que remite la comisionada que preside con las precisiones hechas por ella misma. Comisionado Luna. A favor con la modificación señalada por la comisionada ponente. Comisionado Martínez Cruz. A favor, modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución de los recursos de revisión acumulados 927 y 928 con las modificaciones y en los términos presentados a este pleno. Gracias, secretaria. Haremos un receso. Continuamos con la sesión, secretaria, por favor. Hacemos lo conducente con el proyecto de resolución de recurso de revisión 934 remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario. Secretaria. Sí. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 934 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionado Luna. En los términos originalmente presentados por el ponente. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada que preside. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 934 en los términos planteados a este pleno. Gracias, secretaria. Hacemos lo conducente con el proyecto de resolución del recurso de revisión 937 que yo someto a consideración de mis compañeros, si mis compañeros me permiten, y en virtud de lo comentado en el prepleno,
someto a consideración el cambio del sentido, dejaría de ser sobreseimiento, se revocaría la respuesta y se ordenaría la entrega del Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno 2016 del municipio de Valle de Chalco de Solidaridad, haciendo las adecuaciones necesarias a todos y cada uno de los resolutivos en virtud del cambio del sentido. Secretaria. Comisionados con las modificaciones ya hechas por la comisionada que preside al proyecto de resolución del recurso de revisión, les pido que emitan su voto. Comisionado Luna. A favor con la modificación señalada. Comisionado Martínez Cruz. A favor, modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor, modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 937, revocando la respuesta del sujeto obligado. Gracias, secretaria. Hacemos lo conducente con el proyecto de resolución del recurso de revisión 942, que yo remito a consideración de mis compañeros. Y si me permiten mis compañeros, haría la siguiente, anexaría en el resolutivo segundo, en el párrafo donde dice listado por nombres del personal dado de baja, se agregaría entre paréntesis reporte de bajas y se cierra el paréntesis. Esa sería la adecuación. Secretaria. Comisionados con las modificaciones que ha hecho la comisionada que preside y ponente del proyecto de resolución del recurso de revisión 942, les pido que emitan su voto. Comisionado Luna. A favor con la modificación señalada. Comisionado Martínez Cruz. A favor, modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor, modificado. Comisionada que preside, se aprueba por unanimidad de votos con las modificaciones hechas a la resolución del recurso de revisión 942 en los términos que se plantearon a este pleno. Gracias, secretaria. Hacemos lo conducente con el proyecto de resolución por retorno del recurso de revisión 946, que yo someto a consideración. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario. Secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 946 que por retorno presenta la comisionada que preside. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada que preside, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 946, sobreseyendo el mismo. Gracias, secretaria. Hacemos lo conducente con el proyecto de resolución del recurso de revisión 948 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Pregunto a mis compañeros comisionados si alguien tiene algún comentario. Secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 948 que presenta el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada que preside. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 948, modificando la respuesta del sujeto obligado. Gracias, secretaria. Hacemos lo conducente con el proyecto de resolución del recurso de revisión 950 remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Pregunto a mis compañeros si tienen algún comentario. Secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 950, al que ya dio lectura la comisionada que preside. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada que preside. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 950 en los términos que fueron presentados a este pleno. Gracias, secretaria. Hacemos lo conducente con el proyecto de resolución por retorno del recurso de revisión 951 que yo someto a consideración. Pregunto a mis compañeros si tienen algún comentario. Secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión al que ya dio lectura la comisionada que preside. Comisionado Luna. A favor con voto particular sin apartarme de los resolutivos. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada que preside, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 951, emitiendo voto particular el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Gracias, secretaria. Hacemos lo conducente con el proyecto de resolución del recurso de revisión 952 que yo remito a su consideración. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario. Secretaria. Comisionados, les pido que emitan su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 952 que presenta la comisionada que preside. Comisionado Luna.
A favor con voto particular, compartiendo el sentido de todos los resolutivos. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada que preside, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 952, emitiendo voto particular el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Gracias, secretaria. Hacemos lo conducente con el proyecto de resolución del recurso de revisión 957 que yo someto a consideración. Pregunto a mis compañeros si tienen algún comentario. Secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 957 que presenta la comisionada que preside. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada que preside, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 957 en los términos en los cuales fue presentado a este pleno. Gracias, secretaria. Hacemos lo conducente con el proyecto de resolución del recurso de revisión 960, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Pregunto a mis compañeros si tienen algún comentario. Secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 960 que presenta la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada que preside. A favor con opinión particular. Comisionada que preside, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 960, emitiendo opinión particular la comisionada que preside. Gracias, secretaria. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución por retorno de recurso de revisión 961, que yo someto a consideración. Pregunto a mis compañeros si tienen algún comentario. Secretaria. Comisionados, les pido que emitan su voto en relación a la resolución del recurso de revisión 961, que por retorno presenta la comisionada que preside. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada que preside, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 961 en sus términos. Gracias, secretaria. Hacemos lo conducente con el proyecto de resolución de recurso de revisión 962, que yo someto a consideración. Pregunto a mis compañeros si tienen algún comentario. Secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación a la resolución del recurso de revisión 962 que presenta a este pleno la comisionada que preside. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada que preside, en consecuencia se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 962 en sus términos. Gracias, secretaria. Hacemos lo conducente con el proyecto de resolución de recurso de revisión 965, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Pregunto a mis compañeros si tienen algún comentario. Secretaria. Comisionados, les pido que emitan su voto en relación a la resolución del recurso de revisión 965 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez a este pleno. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada que preside. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 965, confirmando la respuesta del sujeto obligado. Gracias, secretaria. Hacemos lo conducente con el proyecto de resolución de recurso de revisión 967, que yo someto a consideración. Aprovecho para hacer las siguientes adiciones en el resolutivo segundo, después de donde dice vía Cymex, coma, en su caso, coma, lo siguiente, se agregaría en su caso, y en el punto número 2, después del currículum vitae, se agrega o solicitud de empleo. Con esas modificaciones, secretaria, a favor de tomar la votación. Comisionados, les pido que emitan su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión al que yo dio lectura a la comisionada que preside con las modificaciones hechas por ella misma. Comisionado Luna. A favor con las modificaciones señaladas. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Modificado. Comisionada que preside, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 967 con las modificaciones expuestas y en los términos que se presentan a este pleno. Gracias, secretaria. Hacemos lo conducente con el proyecto de resolución de recurso de revisión 972, que yo someto a consideración. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario. Secretaria. Comisionados, les pido que emitan su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 972 que presenta a este pleno la comisionada que preside. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor.
Comisionada que preside, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 972, revocando la respuesta del sujeto obligado. Gracias, secretaria. Hacemos lo conducente con el proyecto de resolución del recurso de revisión 977 que yo someto a consideración. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario. Secretaria. Comisionados, les pido que emitan su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 977. Si me permite un momento, secretaria. Creo que ahí vas a hacer una corrección. No. Perdón. Secretaria. Perdón. Gracias, secretaria. Que remite la comisionada que preside. Comisionado Luna. A favor con voto particular, sin apartarme de los resolutivos. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada que preside, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 977, emitiendo voto particular el comisionado Luna. Gracias, secretaria. Hacemos lo conducente con el proyecto de resolución del recurso por retorno 1046, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Pregunto a mis compañeros comisionados si hay algún comentario. Secretaria. Comisionados, les pido que emitan su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 1046 que por retorno presenta la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionado Luna. A favor con voto particular, sin apartarme de los resolutivos. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada que preside. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1046, emitiendo voto particular el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Gracias, secretaria. Hacemos lo conducente con el proyecto de resolución del recurso de revisión por retorno 1096, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario. Secretaria. Comisionados, les pido que emitan su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 1096 que por retorno presenta la comisionada Martínez Sánchez. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada que preside. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1096 en los términos en que se presentó este pleno. Gracias, secretaria. Hacemos lo conducente con el proyecto de resolución del recurso de revisión por retorno 1111, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario. Secretaria. Comisionados, les pido que emitan su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 1111 que por retorno presenta la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada que preside. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1111 en sus términos. Gracias, secretaria. Pasamos al bloque de negativas de información y desechamientos por recurso extemporáneo anticipado. Tenemos enlistados el 892 remitido por su servidora, el 894 remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, el 900 remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez, el 916 remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez, el 912 remitido por su servidora, el 930 por la comisionada Zulema Martínez Sánchez, el 970 por la comisionada Zulema Martínez Sánchez, y son todos los recursos que tenemos enlistados. En este bloque pregunto a mis compañeros comisionados si alguien quiere hacer uso de la voz. Comisionada Zulema Martínez. Gracias, comisionada que preside. En el recurso de revisión 910 quiero hacer una precisión en el punto número 3. Voy a agregar de manera particular al secretario del ayuntamiento, quedando de la siguiente manera: currículum vitae o documento análogo del secretario del ayuntamiento, demás jefes de área y directores, así como en su caso, y continúa en la misma redacción. Gracias, gracias, comisionada. Gracias, comisionada ponente. Secretaria, tomando anotación de la modificación que vierte la comisionada ponente y en virtud de que no existe ningún otro comentario en el bloque, le pido favor de tomar la votación. Sí. Comisionados, les pido que emitan su voto respecto de los proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes al bloque de negativas de información y desechamientos por recurso extemporáneo anticipado, a los que ya ha dado lectura la comisionada que preside, y con las modificaciones hechas por la comisionada Zulema Martínez Sánchez en el recurso de revisión 910. Comisionado Luna.
En los términos de los proyectos 894, 930 y 970, en el caso del 892 y 900, a favor con voto particular sin apartarme de los resolutivos. En el 910 a favor con la modificación señalada y con voto particular. Y en el 912 a favor con voto particular apartándome del resolutivo segundo, punto 3. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos, a favor del 910 con la modificación propuesta por la comisionada y con voto particular para el 912. Comisionada Martínez Sánchez. A favor de todos los proyectos. Comisionada que preside. A favor de todos los proyectos con el 910 modificado y opinión particular. Comisionada que preside, le informo que se aprueban por unanimidad de votos las resoluciones de los recursos de revisión pertenecientes a este bloque, con las modificaciones en el recurso de revisión 910 y emitiendo opinión particular la comisionada que preside y emitiendo voto particular el comisionado Luna en los recursos de revisión 892, 900 y 912 y voto particular el comisionado Javier Martínez Cruz en el recurso de revisión 912. Perdón, corrijo, también con voto particular el comisionado Luna en el 910. Gracias, secretaria. Pasamos al punto de presentación por parte de la Secretaria Técnica del Pleno. El seguimiento de acuerdos de este instituto se tienen por presentados. Y pasamos al punto de asuntos generales, el cual tenemos enlistado. El único asunto general, la aprobación del Pleno para la acumulación de recursos de revisión, por lo que le pido a la Secretaria de lectura de los mismos. Lo dispensamos, ya la conocemos, ¿no? Sí, sin problema. Si están mis compañeros de acuerdo con la dispensa del mismo, solamente tomar la votación. Comisionados, en ese sentido, les pregunto el sentido de su voto respecto de la propuesta de acumulación de los recursos de revisión. Comisionado Luna. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada que preside. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la acumulación de los recursos de revisión propuestos. Gracias, secretaria. En virtud de que hemos agotado todos y cada uno de los puntos que se enlistaron en el orden del día, y siendo las 22:58, se da por terminada la sesión, agradeciendo la presencia de todos y cada uno de ustedes.